Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Por favor, ¿podríais presentaros brevemente cuál es vuestro área de investigación? Hola, buenos días. Soy Víctor Rivilla, del Departamento de Astrofísica. Y, he llegado al CAP hace poco con un proyecto de atracción de talentos senior de la Comunidad de Madrid. Y mi estudio principal se centra en la complejidad química en el medio interestelar. En particular en las regiones donde se están formando nuevas estrellas y planetas. Me interesan principalmente las moléculas que tengan mayor relevancia prebiótica y puedan estar relacionadas con el origen de la vida. Y entre ellas he trabajado bastante en los últimos años en compuestos con fósforo en el medio interestelar. Muchas gracias. ¿Jorge? Sí, mi nombre es Jorge Pla García, soy investigador en Ciencias Planetarias del Departamento de Instrumentación y bueno, mi campo de expertise es la dinámica atmosférica de Marte, con estudios del clima y meteorología marcianos, pero con la mente puesta en el estudio de otras atmósferas como la de Venus o la de Titán. Y intentaré aportar mi visión sobre este descubrimiento tan importante. Perfecto, muchas gracias, Jorge. ¿Laura? Sí. Hola, yo soy Laura Sánchez, soy investigadora postdoctoral Ramón y Cajal aquí en el Centro de Astrobiología en el Departamento de Evolución Molecular. Mi especialización es en ciencias de la Tierra y en particular trabajo con la aplicación o con el uso de biomarcadores tanto moleculares como isotópicos relacionados con lípidos, con el fin de hacer distintos tipos de reconstrucciones, tanto biogeoquímicas, determinación de orígenes, en general aplicados a la caracterización o paleorreconstrucciones de ambientes extremos aquí en la Tierra que guardan una cierta analogía con ciertas regiones de Marte, y todo ello en un contexto astrobiológico encaminado a lo que es la búsqueda de evidencias de vida en otros planetas, como puede ser el planeta rojo. Muy bien, Laura, muchas gracias. ¿Víctor? Muy bien, buenos días, soy Víctor Parro, soy investigador del Departamento de Evolución Molecular. Mi especialidad es microbiología molecular y ambiental. Y la línea principal de los trabajos que hacemos es entender los metabolismos microbianos en el ambiente, qué moléculas y qué biomarcadores dejan en esos hábitats, y el desarrollo de técnicas que nos permitan identificar esos biomarcadores, básicamente técnica de detección in situ, y estamos empleando técnicas relacionadas con bioafinidad, es decir, moléculas biológicas que detectan otras moléculas biológicas. Y es un poco el sistema que subyace en el instrumento SOLID que desarrollamos. Perfecto, pues muchas gracias a los cuatro. Y ahora, si os parece, podéis quitaros la cámara a los que no seáis speaker y vamos a pasar secuencialmente, empezando por Víctor. Cuando quieras, puedes compartir pantalla. ¿Veis bien la transparencia? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo como soy el primero, voy a intentar poner un contexto cósmico a la fosfina y en modo más general al fósforo en el medio interestelar, que es a lo que principalmente me he dedicado, aparte de lo que me he dedicado en los últimos años. Básicamente hablaré de por qué el fósforo es interesante y la respuesta es muy simple, es porque es un elemento clave para la vida. Después hablaré rápidamente de qué conocemos sobre la química del medio interestelar en el sistema solar. En particular, qué moléculas se han detectado, dónde las hemos detectado y cómo las hemos detectado. Y después hablaré brevemente sobre el descubrimiento de la posible detección de fosfina en Venus. El fósforo nos interesa mucho porque es un elemento clave para la vida, como todos vosotros sabéis. El fósforo se utiliza para construir moléculas que son muy relevantes para múltiples procesos biológicos. Aquí he señalado solo alguna de ellas. El fósforo está en los fosfolípidos que construyen las membranas celulares, forma parte del trifosfato de adenosina,
que contribuye a la transferencia de energía en las células y también construye la estructura del DNA donde almacenamos nuestra información genética. La importancia del fósforo para la vida la resumió muy bien un premio Nobel de Química, Sir Alexander Todd, en una conferencia en Kioto en el año 82, cuando dijo que donde hay vida hay fósforo. Lo que intentamos hacer nosotros es entender cómo el fósforo y compuestos de fósforo van trazando las distintas fases de evolución y formación estelar. Como veis en este diagrama en el que enseño el ciclo de evolución estelar, desde la nube molecular hasta la formación, pasando por la fase protoestelar, hasta llegar a la formación de un joven sistema planetario, formación de nuevos planetas y de cometas. Nuestro objetivo es entender cómo el contenido de fósforo durante estas etapas se transfiere a lo largo del proceso de formación estelar y cómo, a partir de los ingredientes iniciales de la nube molecular natal, puede acabar, por ejemplo, ha podido acabar, por ejemplo, en nuestro planeta, contribuyendo a la química prebiótica que dio origen a la vida. ¿Qué sabemos del fósforo en el medio interestelar? Bueno, sabemos que se produce en el interior de estrellas masivas, que son estrellas con una masa superior a 20 masas solares, y cuando estas estrellas mueren de forma violenta, mediante explosiones de supernova, el fósforo se inyecta junto con otros elementos químicos al medio interestelar. Tenemos un pequeño problema porque, a pesar de que es un elemento fundamental para la vida, como hemos visto, es también muy difícil de detectar. Esto es porque, al contrario de lo que ocurre en organismos vivos, como por ejemplo en bacterias, donde el fósforo es relativamente abundante en comparación con otros elementos, en el universo es mucho menos abundante. Es unas 10.000 veces menos abundante, por ejemplo, en comparado con el hidrógeno, en el universo que en bacterias. Aquí os enseño las abundancias cósmicas de los otros elementos que son importantes para la vida, carbono, oxígeno y nitrógeno, y como veis hay una diferencia de varios órdenes de magnitud. Esto hace que las moléculas con fósforo sean poco abundantes en el medio interestelar, donde se forman nuevas estrellas, lo cual complica su detección. A pesar de ello, gracias a la mejora de la sensibilidad de los instrumentos que utilizamos los astroquímicos para detectar moléculas, hemos sido capaces, sobre todo en los últimos años, de identificar moléculas con fósforo en distintos entornos del ciclo de formación estelar. Desde las nubes moleculares, que son los ingredientes iniciales de formación de estrellas, a la fase protoestelar, cuando ya tenemos una estrella incipiente formándose en las partes centrales, también en las eyecciones de materia que producen estas estrellas jóvenes cuando están formándose, también lo hemos visto en objetos del sistema solar, como en planetas, en cometas y en estrellas en sus últimas fases de evolución. ¿Cuáles son las moléculas con fósforo que hemos sido capaces de identificar hasta ahora? Y no son muchas. En el medio interestelar hemos identificado más de 200 especies moleculares y solo 6 de ellas, las que veis aquí, se han identificado, hemos sido capaces de identificarla en medio circunestelar o interestelar. En el caso de envoltura gaseosa de estrellas evolucionadas, en las últimas fases de su vida, hemos detectado HCP, CP, CCP, fosfina, PH3, PN y el dióxido de fósforo, PO. Como veis, no son muchas y no son muy complejas. El máximo número de átomos que tenemos es solo 3. ¿Qué ocurre en regiones de formación de estrellas y planetas? Que son las regiones que nos interesan más porque son aquellas que proporcionan los ingredientes principales de forma directa a la formación de nuevos sistemas planetarios y podrían desencadenar química prebiótica en ellos. Bueno, pues la primera molécula que se detectó fue el PN, que veis aquí, en 1987, y durante casi 30 años ha sido la única especie con fósforo identificada. Hubo que esperar hasta el 2016, hace 4 años, cuando fuimos capaces de detectar por primera vez PO, y encontramos un resultado que fue sorprendente, y es que a pesar de que es más difícil de detectar, descubrimos que es más abundante. El PO es más abundante en un factor entre 2 y 10 con respecto al PN. Así que parece ser que es el principal portador de fósforo en el medio interestelar.
Recientemente hemos querido dar un paso más adelante y utilizando las medidas in situ de la misión espacial Rosetta de la Agencia Espacial Europea, hemos estudiado el contenido de fósforo del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko que veis en la imagen. Y curiosamente hemos visto que el principal portador de fósforo en el cometa también es el PO, de forma parecida a lo que ocurre en el medio interestelar. Y esto nos hace pensar que el fósforo en la forma de PO en el cometa se pudo formar en una fase presolar, es decir, antes de la formación de nuestro sistema solar, estableciendo un link directo entre el gas inicial de la nube molecular y el gas que después ha formado parte de elementos en nuestro propio sistema planetario. Como digo, el PO es la molécula más abundante en este cometa. Hemos buscado otras, no las hemos detectado. Tenemos límites superiores para sus abundancias, pero son inferiores a lo que hemos visto para el caso de PO. Es relevante el contenido de fósforo de cometas y de otros elementos químicos porque se considera que la composición de química del cometa es material prístino del sistema solar. Estamos accediendo, gracias a estas medidas, a los ingredientes con los cuales se formó nuestro sistema planetario. Así, en este contexto, este fósforo de cometas, ya que creemos que los cometas pudieron contribuir a proporcionar una cantidad significativa de elementos químicos mediante lluvia cometaria en las primeras fases de formación de nuestro planeta, pudieron contribuir a proporcionar elementos químicos importantes para la química prebiótica, en particular el fósforo, que dieron lugar al origen de la vida en nuestro planeta. ¿Qué ocurre con la fosfina, que ha sido trending topic en las últimas semanas? Bueno, la fosfina es una molécula tímida, es bastante complicado detectarla por diversos motivos. La hemos visto, como he comentado antes, en la envoltura gaseosa de estrellas al final de su vida. En el sistema solar se ha identificado en los gigantes gaseosos, en Júpiter y en Saturno, y se ha buscado también en otros planetas, como en Neptuno y en Urano, donde no se ha visto. La buscamos también utilizando las medidas de la sonda Rosetta en el cometa que os comentaba antes, y no hemos sido capaces de identificarla, solo tenemos un límite superior, y tampoco se ha detectado en regiones donde se están formando estrellas y planetas. En este sentido, tenemos un par de proyectos para detectarla por primera vez en este tipo de regiones, pero lamentablemente están parados por la pandemia. Pero ya os anticipo que será complicado. Es una molécula que supone un desafío para poder detectarla. Y os preguntaréis qué ocurre en Venus. Bueno, antes de entrar en detalle sobre el descubrimiento que han presentado en Nature Astronomy hace un par de semanas, quería explicar brevemente cómo detectamos estas moléculas de las que os estoy hablando en el medio interestelar. Bueno, las moléculas, cuando forman parte de un gas, no están quietas, se mueven, rotan y vibran, y cuando lo hacen emiten fotones que podemos detectar con nuestros radiotelescopios. La física cuántica nos dice que los niveles energéticos de las moléculas están cuantizados, y cuando la molécula pasa de un estado de energía a otro, emite fotones a una frecuencia muy determinada que viene caracterizada por la diferencia de energía de los niveles asociados a estos saltos entre distintos niveles, a los que nosotros llamamos transiciones. Como las moléculas tienen distintos niveles y distintos posibles saltos entre niveles se pueden producir, al final lo que tenemos es un conjunto de señales a distintas frecuencias. Aquí os enseño lo que nosotros llamamos espectro, que es este conjunto de señales a distintas frecuencias producidos por una molécula, en particular el espectro de la fosfina a una temperatura de 300 Kelvin. Este espectro es lo que nosotros utilizamos como la huella dactilar de nuestra molécula. Comparando este espectro que se puede mirar, que los espectroscopistas pueden medir en el laboratorio, lo comparamos con los espectros que nosotros obtenemos apuntando el radiotelescopio a nuestra fuente favorita, y podemos saber si se corresponden las señales que recibimos a estas señales que os enseño aquí. Podemos saber si una molécula está o no en el gas que estamos estudiando.
una cosa importante que hay que decir es que para estar seguros de que una molécula está presente en el gas, convendría detectar más de una de estas señales. En el caso de planetas, en nuestro sistema solar, cuando apuntamos el telescopio al planeta, lo que vemos es una señal de pseudocontinuo muy fuerte. Los planetas como Venus, por ejemplo, son objetos muy brillantes que emiten una señal muy potente. Y la huella que dejan las moléculas, en lugar de emisión, como os he enseñado antes, las vamos a ver en absorción. Aquí os enseño una absorción muy bonita debida a dióxido de azufre, que es una absorción muy débil en comparación a la señal fuerte y brillante del planeta. La vamos a ver en absorción porque lo que estamos viendo son capas más externas de la atmósfera que son más frías que el background caliente térmico producido por nubes opacas que están más en profundidad en el planeta, que emiten fotones que van a ser absorbidos por estas capas un poco más frías y de ahí que vayamos a ver las líneas, en lugar de en emisión, en absorción. ¿Qué han visto el grupo que ha presentado la detección de fosfina en Venus? Aquí os enseño los datos originales que han tomado con 2 telescopios, ALMA, que es un conjunto de radiotelescopios en desierto de Atacama, en Chile, y otro telescopio que es una antena única en distintos colores. Como veis, la detección no es tan bonita como la que os enseñaba antes del dióxido de azufre. La señal de fosfina debería estar aquí, donde indico con la flecha, y este pequeño dip que se ve en el espectro es lo que los autores han identificado como fosfina. Para interpretar y entender este trabajo hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, como os decía antes, la señal emitida por la fosfina es unas 10.000 veces más débil que la emisión continua del planeta. Y esto plantea un desafío importante a la hora de poder identificar, porque tienes que identificar una señal que es muy débil mezclada con una señal que es muy fuerte. Además, como veis en este espectro que han enseñado los autores, hay una serie de ripples, que son estas ondulaciones, que ocurren sobre todo cuando se observan fuentes muy, muy brillantes, como en el caso de planetas. Esto ha requerido un procesamiento por parte de los autores que implica una cierta sofisticación. Y esto podría haber incluido una señal artificial que podríamos confundir con una absorción real de fosfina. Además, sabemos que hay otras moléculas que emiten a frecuencias muy parecidas a las de fosfina, que podríamos también confundir, o al menos podrían contribuir aparte de la señal que se ha detectado. Y otra cosa muy importante es que se ha detectado solo una única transición, la que va del nivel rotacional 1 a 0. Y, como decía antes, para estar seguros de que una detección es sólida y convincente, convendría detectar más transiciones de esta molécula. Por tanto, la detección debería considerarse tentativa a la espera de confirmación usando nuevas observaciones. Y, de hecho, los autores en el artículo sobre esto son muy claros y en ningún momento dicen que presentan una evidencia sólida de detección de fosfina. Siempre hablan de que lo que enseñan ellos es una candidata a detección. Asumiendo que efectivamente la señal no es un falso positivo, es una señal real y de que se deba enteramente a fosfina y de que su abundancia sea 20 partes por millón, como han derivado los autores han intentado explicarlo con distintos procesos. Procesos químicos en la atmósfera de Venus, actividad volcánica, descarga de rayos o impactos de meteoritos. Y con ninguno de ellos han sido capaces de explicar una abundancia que es relativamente alta e inesperada de una molécula como fosfina. Por ello, proponen otras posibles explicaciones y, entre ellas, la más sugerente es el origen biológico. Es obvio que es la explicación, el mecanismo más atractivo, pero no tiene por qué ser el más plausible, dado que es muy probable que haya otros mecanismos no explorados hasta la fecha o que los mecanismos que han explorado los autores tengan incertidumbres. Os enseño, por ejemplo, la red química, la serie de reacciones químicas que los autores han considerado que ocurren en la atmósfera de Venus
conteniendo distintos elementos químicos con fósforo. La fosfina la veis aquí en la parte derecha. Y en flechas con puntitos están indicadas aquellas transiciones para las cuales no se conocen bien los parámetros químicos. Esto, y son precisamente aquellas que están en la parte derecha y conllevan y conducen a la formación de fosfina. Esto deja muy claro que hay muchas incertezas en los cálculos de los modelos químicos, y hasta que estas certezas no se resuelvan de alguna manera, no podremos estar seguros de que necesitemos invocar a mecanismos biológicos, porque es posible que una química estándar, digamos, podría ser la responsable de la formación de las cantidades de fosfina que se han observado. Conocer mejor la química del fósforo en la atmósfera de Venus será posible. Se pueden conocer los parámetros de estas reacciones químicas con mayor precisión. Se puede hacer, por una parte, con medidas de laboratorio, aunque conlleva ciertos peligros porque el fósforo tiene un cierto carácter explosivo. Y también se puede hacer con cálculos cuánticos teóricos. Y, de hecho, es algo que estamos explorando, estamos haciendo en nuestro grupo en el CAP. Para concluir, hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, y es que donde hay vida hay fósforo. No creo que nadie ponga en duda esta afirmación de Sir Alexander Todd. Lo que no está tan claro es la afirmación inversa. Donde hay fósforo hay vida, y esto nos lleva a otra pregunta, y es si efectivamente la fosfina, si se confirmara su presencia en Venus, es un buen biomarcador. Y para contestar a esta estimulante pregunta, doy paso a nuestro siguiente ponente, Jorge Pla. Hola, buenos días a todos. Bueno, he titulado esta parte de mi presentación como la fascinante e ilusionante detección aparente de fosfina en Venus. ¿Por qué fascinante e ilusionante? Fascinante porque, en principio, la fosfina es un gas que es difícil que se encuentre en la atmósfera de Venus. Es un gas que hemos detectado en las atmósferas de Saturno y de Júpiter, que son atmósferas mucho más reductoras, con componentes hidrogenados que no permiten su rápida destrucción. Sin embargo, en Venus, al ser la atmósfera tan oxidante, en principio debería destruirse de una forma mucho más eficiente. Es por esto que es descubrimiento fascinante e ilusionante, porque abre muchas vías de exploración, muchas nuevas investigaciones para entender qué es lo que está pasando en la atmósfera de Venus y, sobre todo, comprender su gran desconocida química atmosférica. Y como ha comentado mi compañero Víctor anteriormente, es una aparente, como bien recalcan los autores del descubrimiento, así que hay que tener un poco de cautela. Voy a hacer una breve revisión del perfil vertical de temperaturas de la atmósfera de Venus. Decir que Venus sufrió en el pasado un efecto invernadero desbocado. Se piensa que el planeta en sus orígenes debió tener unas condiciones muy similares a las de la Tierra, de hecho Marte también. Y bueno, lo que estamos intentando explicar o entender es cómo es posible que en un origen tan similar los tres planetas hayan tenido una evolución tan diferente. Se piensa que, al aumentar la luminosidad solar, cuando el sistema solar era más joven, pues los supuestos océanos de Venus evaporaron mucha cantidad de vapor de agua, y esto hizo que, junto con el CO2, se aumentarán exponencialmente las temperaturas. Hoy en día, como podéis observar en el gráfico en superficie, podemos tener unas temperaturas medias de unos 470 grados centígrados aproximadamente, y una presión brutal de unas 93 atmósferas. Sin embargo, en la capa entre 50 y 60 kilómetros de altura hay una capa de nubes en la que las condiciones son, en principio, más benévolas para la vida. Tenemos temperaturas de unos 30 grados centígrados y una presión atmosférica que es aproximadamente la mitad que la que tenemos en la superficie de nuestro planeta. Es por eso por lo que, por ejemplo, Morovitz y Sagan en el año 67 fantaseaban o imaginaban una comunidad de microorganismos viviendo en estas capas
con todo lo asociado a complejidad que ello conlleva. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle en lo que son los biomarcadores. Esto es algo que voy a dejar a mis compañeros, a Laura y a Víctor. Solo mencionar que el padre de los biomarcadores o de la definición de biomarcadores pues lo definía como todo compuesto orgánico que procede de forma clara e inequívoca de actividad metabólica de un organismo. La fosfina no es un compuesto orgánico y además sabemos que hay otras rutas para producirlo. Por supuesto, esto no está escrito en piedra. Es por eso por lo que veo que la detección es muy ilusionante, porque abre el debate a la comunidad astrobiológica pues para aceptar o no si la fosfina podría llegar a ser un biomarcador junto con otras detecciones y con más técnicas. Bueno, estos podrían ser algunos de los posibles orígenes abióticos de la fosfina en Venus, la liberación de gases, de fosfuros, polifosfatos, elementos con fósforo desde los volcanes. Sabemos que Venus tiene un vulcanismo muy activo y que estos compuestos pues, fotoquímicamente pueden producir fosfina en su atmósfera. También la irradiación con rayos en la atmósfera de los ácidos presentes en la atmósfera podría liberar también esa fosfina, y también un origen endógeno a través de la caída de asteroides. Sabemos que hay muchos fosfuros en asteroides que pueden estar produciendo pues con la combinación de los ácidos de la atmósfera, la liberación de fosfina. Como decía, puede haber un origen químico de la fosfina. Una de las vías más plausibles es el calentamiento de ácido fosforoso, en rojo, que produciría ácido fosfórico y también fosfina. Lo que se piensa es que las gotitas de este ácido fosforoso en las nubes de la atmósfera de Venus, al precipitar, caerían sobre niveles atmosféricos más bajos y más calientes que producirían la evaporación del fosforoso para liberar la fosfina. Esto es algo que los autores han descartado porque argumentan que no puede existir ácido fosforoso en esta atmósfera ya que se produce por la reducción del ácido fosfórico. Esto sabemos que no es del todo cierto porque tenemos otras vías, otras rutas para generar este ácido fosforoso a través del trióxido de fósforo, que en combinación con el vapor de agua y con el ácido clorhídrico pues, generaría este ácido fosforoso que necesitamos calentar para liberar la fosfina. Además, el trióxido de fósforo, también en combinación con el vapor de agua, genera directamente fosfina, sin tener que pasar por este paso intermedio del ácido fosforoso. ¿Por qué sabemos que existe el trióxido de fósforo en la atmósfera de Venus? Bueno, porque fue detectado por las sondas soviéticas Vega en el año 1985 y que fueron publicados en estos artículos de Krasnopolsky en Icarus en el año 1989. Luego tenemos este compuesto en la atmósfera de Venus, este trióxido de fósforo que necesitamos para generar ya bien sea directamente la fosfina o este ácido fosforoso que al calentarse también genera fosfina. Luego es una ruta química bastante plausible. Como nos gusta apoyarnos mucho en la navaja de Occam, sabemos que de varias opciones suele ser cierta la más sencilla. Luego no hay que invocar a otros procesos más extraños. Es importante mencionar que la experiencia nos dice que hay que fascinarse e ilusionarse, pero sin perder la rigurosidad, no es incompatible. Y os voy a mostrar algunos ejemplos. El primero de ellos, el que me resulta más significativo, es el problema que tuvimos con las Viking en los años 70. Este señor que aparece en la parte superior izquierda es Harold Klein, era el investigador principal de los instrumentos astrobiológicos de las Viking, y él sabía que lo primero que se tenía que hacer era estudiar el entorno químico y físico del suelo marciano para en misiones posteriores ya enviar instrumentación astrobiológica
una vez interpretado y conocida esta química. NASA dijo que no, que lo primero que había que hacer era pues detectar vida directamente en el primer aterrizaje, y el resultado lo conocemos todos. Bueno, hubo muchísima controversia, falsos positivos, luego se demostró que lo que habían detectado los instrumentos astrobiológicos en realidad eran reacciones químicas del suelo, porque era un gran desconocido, y esto produjo pues casi 2 décadas de no poder enviar o de un parón total de la exploración del planeta rojo. Yo creo que es un caso muy significativo. Es importante conocer el entorno químico para, una vez comprendido, después ya podemos hacer todos los estudios astrobiológicos que sean convenientes. Otro ejemplo muy claro es el de la atmósfera de Titán. En los años 80 se produjo este enigma del monóxido de carbono en la atmósfera de Titán. No se entendía, no se comprendía por qué este gas estaba en la atmósfera de esta luna de Titán, cuando era algo incompatible con el conocimiento fotoquímico, con los modelos fotoquímicos. No se sabía por qué se producía. Y bueno, en el año 2008 se publicó un artículo en el que se evidenció que la luna Encélado estaba emitiendo pues, especies de oxígeno a todo el sistema de los satélites de Saturno, y este oxígeno se colaba en la parte, por las capas superiores de la atmósfera de Titán, haciendo que se produjera este monóxido de carbono. Esto es lo que publicó nuestra compañera Sarah Horst en el año 2008. Yo creo que es también un aprendizaje importante de que cuando no entendemos algo, cuando no comprendemos algo, no tenemos que echarle la culpa siempre a ET, sino que pueda haber pues explicaciones más sencillas que lo expliquen. Otro ejemplo claro es el metano, el supuesto metano en la atmósfera de Marte. A mí me gusta decir que la fosfina de Venus es el nuevo metano marciano. Este es pues una de las publicaciones que se hizo en los medios de comunicación cuando el rover Curiosity detectó este gas en la atmósfera de Marte. Pero es importante decir que esta controversia viene porque el metano en nuestra atmósfera, en la atmósfera de la Tierra, está producido entre un 90 y un 95% por actividad biológica directa o indirecta. Es por esto que pues a veces vemos lo que queremos ver en otros cuerpos. Y este fue sobre todo la explicación de los múltiples problemas que hemos tenido en las múltiples detecciones de metano en el planeta rojo. La más característica puede ser la primera, la del año 69, la misión Mariner 7, que bueno, anunciaron a bombo y platillo en el New York Times 2 días después del descubrimiento que se había detectado vida en Marte porque se había detectado metano, cuando en realidad lo que habían hecho era confundir las líneas del espectro del metano con líneas de hielo de CO2. Y luego, bueno, todas las detecciones siguientes han tenido muchísimo problema por ruido instrumental, por una bajísima resolución espectral en el que había que pues, sumar miles de espectros, por contaminación con la propia atmósfera de la Tierra, las detecciones desde telescopios terrestres, o incluso con contaminación con gases de la Tierra en el interior, en las tripas del rover Curiosity. Esta controversia ha continuado con la misión TGO, cuyo uno de los objetivos primordiales, este orbitador alrededor de Marte de la Agencia Espacial Europea, era por fin resolver el misterio del metano marciano, y con 2 instrumentos independientes, con la mayor resolución y sensibilidad que tenemos hasta la fecha, ninguno de los 2 ha sido capaz de detectar metano en la atmósfera marciana. Luego tenemos una controversia importante con las detecciones en superficie del rover Curiosity. ¿Por qué? Porque el rover Curiosity detecta este metano, son unas 0.4 partes por 1000 millones en volumen, cerca del suelo, y el orbitador TGO no consigue detectar metano entre 3 kilómetros sobre el suelo y la capa más alta atmosférica. No sabemos cómo podemos reconciliar esto, porque en principio cualquier detección en superficie, cualquier gas en superficie debería estar bien mezclado, y sabemos por los modelos atmosféricos que si hay metano cerca del suelo debería encontrarse también en las capas medias y altas.
Hay compañeros que son muy contundentes y categóricos afirmando que no ha habido metano en Marte ni lo ha habido en los últimos 350 años. A mí no me gusta ser tan categórico. Yo creo que es complicado, es difícil que haya metano en Marte, pero no es imposible. Estamos intentando imaginar nuevos mecanismos cerca del suelo que destruyan rapidísimamente, químicamente, el metano que pueda ser emitido y que por eso TGO no lo detecte desde órbita. Y bueno, otros ejemplos podrían ser, otros ejemplos sensacionalistas, me refiero, en la prensa, con los que tenemos que tener cuidado porque al final vamos erosionando la confianza del público. Por ejemplo, las detecciones en exoplanetas, perdón, es que me están pasando rápido las diapositivas. Esta representación gráfica del sistema de TRAPPIST-1, en el que se han estimado temperaturas en superficie con un rango de error de 2-3 Kelvin, cuando tenemos instrumentación en Marte, alemana, americana o incluso española, donde los márgenes de error son incluso mayores que los que se han estimado para las temperaturas en superficie de un exoplaneta que se encuentra a casi 40 años luz de la Tierra. Luego, hay que tener cuidado, sobre todo al hacer las interpretaciones, las ilustraciones gráficas. En la parte superior derecha podemos ver este supuesto fósil de una bacteria en el interior de un meteorito marciano, del Alan Hills 84001, que posteriormente se evidenció que era contaminación con los hielos de la Antártida, pero bueno, NASA hizo una rueda de prensa multitudinaria haciendo el anuncio de vida extraterrestre, también con la detección de estos lagos en el subsuelo marciano, teóricos lagos, porque los autores hablan de supuesta detección de un barrillo de sales muy hidratadas, que desde esta definición a la de lago hay mil pueblos de distancia. Y luego, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, cómo transferir esta información a la población para no erosionar la confianza del público general, que luego revierte en nuestra cuenta. Y bueno, eso era todo lo que quería contar. Muchas gracias. Pues damos paso a Laura. Hola. A ver, con mi charla mi intención es bajar un poco a tierra después de haber oído a nuestros compañeros que nos han contado un poco más centrado en el ámbito interestelar. Desde el punto de vista de lo que es en la búsqueda de signos de vida, relacionado con mi trabajo, nosotros investigamos biomarcadores aquí en la Tierra aplicados a lugares que tienen cierta analogía con particularmente Marte, pero cualquier otro lugar interplanetario que se quisiera estudiar. Entonces, yo os voy a contar un poco desde el punto de vista de lo que yo aplico aquí en la Tierra, lo que conocemos aquí, lo que nos permite definir un poco y diferenciar entre ámbito biológico y abiótico y qué aplicabilidad puede tener eso para la búsqueda más allá de la Tierra, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Bueno, para comenzar me gustaría hacer un poco una recopilación de los requisitos principales que se considera que debe haber o que ha debido haber para el surgimiento de la vida, y son básicamente 4. La presencia de un exceso de energía suficiente como para que se supere la energía de activación necesaria para que se produzca un cambio y pasar de la fase abiótica a la biológica. La necesidad de desarrollar una serie de mecanismos que permitan almacenar información, que además esta información se pueda transferir, y para ello se necesita la presencia de una serie de moléculas catalíticas, tales como las enzimas, y finalmente que este material con información contenida se mantenga protegida y encapsulada de forma que no se pierda y se pueda seguir transmitiendo. Se han barajado distintas hipótesis sobre lo que ha podido ser el origen de la vida en la Tierra, en qué escenario se ha podido desarrollar en la Tierra, y también está la teoría que conocemos todos llamada panspermia, que es que el origen de la vida ha podido surgir en otro lugar en el espacio y se haya introducido en la Tierra vía polvo atmosférico, polvo espacial, cometas, asteroides, meteoritos, etc. Y dentro de los distintos escenarios barajados aquí en nuestro planeta, pues conocemos las urgencias hidrotermales submarinas, la alternativa aérea en lugares subaéreos, tales como
los hot springs terrestres, ambos considerando que reúnen las condiciones y los ingredientes necesarios como para pegar ese salto desde la química prebiótica al surgimiento de la vida, ¿no? También están las zonas de influencia de lugares volcánicos en los que se podrían formar balsas de salpicaduras de las partículas emitidas o de las sustancias emitidas mediante erupciones volcánicas, o incluso la formación o el surgimiento de la vida en unos ambientes muy especiales que son los balsas de piedras pómez, que también podrían reunir estas características. Y además está la controvertida hipótesis, bueno, todas tienen sus pros y sus contras y sus puntos a discutir, pero de los emplazamientos de cráteres de impactos de meteoritos, que tradicionalmente se habían considerado como ámbitos meramente destructivos, donde el impacto de un meteorito podría haber destruido cualquier signo de vida que hubiera previo a su impacto, pero hay quien considera que puede darse la vuelta y buscar una alternativa a este ambiente, considerando que, transcurrido el impacto inicial, los sistemas destructivos, creación de fracturas y la potencial asociación de una cierta hidrosfera asociada a ese entorno podría dar lugar a la surgencia de unas balsas de agua transitorias que hubieran reunido las condiciones también como para el surgimiento de la vida. La cuestión es que, independientemente del escenario que barajemos de este origen, sí sabemos que los bloques de construcción de la vida son básicamente tres: aquellos que, como mencionaba, aportan algún tipo de información, aquellos que la transmiten y dan lugar a una cierta estructura y metabolismo necesario para el desarrollo de la vida y que se continúe, que evolucione, y la necesidad de contener ese material de información y se proteja para que se siga evolucionando. Entonces, son distintas las moléculas que podemos utilizar, que podemos considerar candidatos de marcadores biológicos, de forma que cada uno tiene sus características particulares y, en función de la aplicación que le queramos dar, pues pueden resultar más o menos útiles, todas ellas con sus pros y sus contras. Si trazamos, como he puesto aquí, un eje con dos endmembers en los que hablamos de la taxonomía, de la especificidad taxonómica frente al potencial de preservación, observamos cómo caen cada una de estas tres moléculas que he elegido aquí como potenciales biomarcadores, cómo caen en distintos lugares del espectro. Teniendo el material genético, DNA o RNA, principalmente DNA, porque el RNA es todavía más lábil, más susceptible a la degradación, ofrece como ventaja una gran especificidad taxonómica que nos permite obtener información sobre las fuentes biológicas incluso al nivel de especie. Sin embargo, en contrapartida, resulta un material muy lábil que se degrada fácilmente a lo largo del tiempo, de manera que, si estamos tratando con muestras relativamente antiguas, nos ofrece poco potencial de reconstrucción. En comparación, las proteínas resultan algo menos específicas al nivel de taxonomía, sin embargo, tienen una mayor resistencia a la degradación comparativamente con el material genético, y además aportan información sobre los metabolismos de los organismos cuyos restos moleculares estamos estudiando. Y finalmente, los lípidos son polímeros, son biopolímeros que ofrecen bastante menos especificidad taxonómica, pero en contrapartida tienen una gran resistencia, un gran potencial de preservación. De forma que se ha visto que en determinados ambientes aquí en la Tierra, bajo condiciones no excesivamente duras de diagénesis, se han conseguido recuperar lípidos con información sobre el origen biológico de hasta billones de años. Entonces, en el campo, en la arena en la que nos movemos, que es sobre buscar el origen de la vida, bueno, buscar restos de vida, quiero decir, fuera de la Tierra, donde presumiblemente las condiciones a las que estén sometidas los posibles restos que podamos encontrar son bastante duras en distintos términos de parámetros físico-químicos, alta radiación solar, condiciones de alta desecación, temperaturas extremas por arriba o por abajo. No cabe esperar una detección de moléculas muy específicas de vida, ni siquiera que nos permita detectar en un grado de especificidad muy profundo, porque no sabemos el tipo de vida que vamos a encontrar. Presumimos que será lo más parecido a lo que conocemos, pero no sabemos. De manera que con tener simplemente indicios de que las moléculas que estamos detectando son biológicas, tenemos suficiente para una primera aproximación en la detección de vida fuera de la Tierra. Aquí, como os digo, tenemos
Las moléculas de lípidos, que son de diversos tipos, mayor o menor tamaño y peso molecular, y son cadenas de carbono con distintos grupos funcionales cuando se encuentran formando parte de material biológico, cuando todavía es material biológico activo, me refiero, pero con el paso del tiempo, a medida que actúa la diagénesis, estas moléculas van perdiendo funcionalidad y gran parte de estos grupos funcionales se pierden, se degradan y llegamos a cadenas, digamos, a esqueletos más pobres, básicamente formados por carbono e hidrógeno, donde la información queda retenida, perdiéndose ciertos detalles, pero la información sobre el origen biológico se mantiene. A costa, sin embargo, de tener una mayor especificidad taxonómica, como os comentaba, de forma que no podemos llegar a unos niveles de detalle tales como, por ejemplo, con el DNA. No podemos llegar a especie, a filo y probablemente ni siquiera a filo. Pero sí podemos hacer una serie de distinciones de grupos generales, como distinguir entre organismos procariotas e eucariotas, grupos un poco más específicos si hablamos de bacterias o de arqueas, o incluso caracterizar ciertos grupos metabólicos si hay autotrofía, heterotrofía, y en algún caso especial determinar incluso algunos grupos más concretos, como pueden ser las cianobacterias. Es decir, tenemos unas moléculas de un alto poder de preservación a costa de una menor especificidad. Esto nos lleva a la utilización de los lípidos dentro de los distintos tipos de biomarcadores que se utilizan, no tanto a nivel individual, porque es verdad que, sobre todo si buscamos vida en otro planeta, no esperamos tener la suerte de encontrar un biomarcador específico de algún tipo de organismo, microorganismo presumiblemente, que sea inequívoco, sino que buscamos más la distribución molecular, tratando de buscar algún patrón que nos permita distinguir el origen biológico respecto al abiótico. Aquí podéis observar una representación bastante intuitiva, muy simplista, pero intuitiva, que realizó McKay, en la que no hablaba de ninguna biomolécula en particular, pero decía como en la distribución molecular frente a un origen abiótico en la que se obtiene una distribución bastante plana sin ningún tipo de resalte por ningún lado, un origen biológico siempre marca algún pico o alguna distribución, algún modo, monomodal, unimodal o bimodal, lo que sea, pero la propia entropía marca una serie de diferencias con respecto a un origen meramente abiótico. De forma que, esperando obtener un tipo de vida, no sabemos, pero en principio nos tenemos que basar en lo que conocemos con una cierta similitud a lo que conocemos aquí en la Tierra, es de esperar que el patrón de origen biológico en otros lugares fuera de la Tierra sea similarmente un patrón similar, ¿no?, que resalte por algún lado. Aquí tenéis un ejemplo de una distribución de un cromatograma de una muestra biológica, de origen biológico, en la fracción apolar, donde se encuentran mayoritariamente, veis estos puntitos rellenos, mayoritariamente alcanos, que son un tipo de lípidos básicamente sin grupos funcionales, básicamente compuestos por carbono e hidrógeno. Como veis, esta distribución marca un patrón claramente unimodal, donde destacan una serie de unidades de carbono mayoritarias que apuntan hacia un cierto origen. En concreto, aquí os digo que se debe a plantas superiores. Además, hay una cierta predominancia entre las unidades de carbono con una cierta paridad, bien par o impar, en este caso sería impar. Y además se encuentra en este caso una serie de biomarcadores más específicos, en este caso, de ciertos organismos como el crocetano o los opanos, que son específicos de microorganismos procariotas, en particular de arqueas. A partir de la distribución, además de la modalidad, ciertos compuestos, en función de su peso molecular, nos pueden orientar sobre determinados grupos. Si hablamos de organismos procariotas o eucariotas, si en particular hablamos dentro de cada uno de los dos grupos de un tipo de organismos o de otros. Pero si esto además lo combinamos con el análisis de la composición de isótopos estables, en este caso de carbono, de cada uno de estos compuestos, nos aporta una información adicional que nos permite confirmar el origen biológico de estos compuestos. Y esto se debe a que, estos valores que os presentaba aquí, de valores negativos del delta 13 de carbono, este delta 13 de carbono es una forma de representar la concentración del isótopo pesado del carbono, presentando su cantidad respecto al isótopo ligero que hay en la atmósfera.
En nuestra atmósfera, aquí en la Tierra, el contenido del isótopo ligero, el carbono 12, es mucho mayor que el del isótopo pesado, que es el carbono 13, de forma que aparece en una proporción de 99% prácticamente frente a un 1% aproximadamente de carbono 13. ¿Esto en qué se traduce? En que en la incorporación biológica del carbono inorgánico para formar la biomasa de los organismos autótrofos incorporan el carbono favoreciendo la incorporación del isótopo ligero porque les es energéticamente más favorable. De manera que a lo largo de la cadena trófica el enriquecimiento en el isótopo ligero es mayor comparativamente con el isótopo pesado. Y esto se traduce en una concentración del isótopo pesado, que es lo que medimos con este delta 13, cada vez más negativa. Y este valor negativo es el que nos informa sobre el origen biológico, porque como podemos ver en este diagrama, todo procesado del carbono en el ciclo del carbono en la Tierra se mueve en unos valores mucho más elevados. Normalmente nos movemos en el rango de los positivos y mucho más empobrecidos indican el origen biológico. Esto además, aplicado a microorganismos y de tipo autótrofo que fijan carbono inorgánico de la atmósfera para formar su biomasa, su carbono orgánico, hace que en función de la ruta metabólica que utilice, aquí tenéis un esquema muy general, no voy a entrar en detalle, pero de los distintos organismos de los distintos organismos procariotas, bacterias y arqueas, y aquí en colores tenéis las distintas rutas metabólicas que se siguen en esa incorporación. Pues bien, cada una de esas rutas típicamente produce un fraccionamiento en esa incorporación a favor del isótopo ligero en detrimento del pesado, mayor o menor fraccionamiento, el mayor sería el de este caso, en un valor de delta mayúscula que no es el mismo que el que os mencionaba anteriormente, que lo que mide es la concentración final. Este delta mide el fraccionamiento que se produce en la incorporación biológica. Bueno, pues este tipo de análisis de la composición isotópica del carbono ha permitido datar las formas de vida más antiguas aquí en la Tierra mediante la aplicación de estos análisis a muestras tanto sedimentarias, en rocas sedimentarias en la zona de Pilbara, en Australia, como en rocas metamórficas en Groenlandia, en el llamado cinturón de rocas verdes de Isua o la isla de Aquilia. Mediante la aplicación de estos análisis a lo que es el carbono total, sin entrar en compuestos específicos, se pudo discriminar entre las fuentes típicamente abióticas que involucraba procesos que ocurren en la atmósfera, en el océano, incluso en meteoritos, de lo que son un origen típicamente biológico, que es lo que tenéis aquí en rojo. Aunque en algunos casos, en algunos microorganismos, en algunos metabolismos, se produce un cierto solapamiento, sí que es cierto que hay una clara diferencia en esta fracción en la que nos encontramos aquí abajo, en los valores más negativos que indican claramente un origen biológico. Esto permitió datar las muestras que hasta el momento asociar un origen biológico a las muestras que se consideraban más antiguas hasta el momento, hablando de la época arcaica aquí entre los 3.700 y 3.800 millones de años. Un poco más recientemente, este estudio añadió, además de las muestras ya caracterizadas de la zona de Groenlandia que mencionaba en la diapositiva anterior, muestras de distinto tipo en la zona de Labrador en Canadá. En ambos casos se observaba cómo todas caen en un rango de valores de delta 13 muy empobrecido que se asoció con fuentes biológicas y permitió retroceder un poquito más en los orígenes de la vida aquí en la Tierra, prácticamente hasta los 4.000 millones de años, y que además estos autores lo pusieron en contexto con las distintas rutas metabólicas que se conocen aquí en la Tierra en la incorporación de los organismos autótrofos, la incorporación del carbono inorgánico del medio. Todos estos estudios que os he contado han aplicado estos análisis isotópicos a lo que es el grueso de carbono, lo que se llama el bulk del carbono, bien en carbonatos o bien en carbono orgánico, pero si esto lo llevamos a un punto un poco más avanzado de caracterizar lo que son compuestos específicos, tales como los lípidos, tenemos otros estudios que se han llevado a cabo en meteoritos. Aquí tenéis los distintos meteoritos que se han estudiado y que se recogen en este trabajo.
meteoritos caídos en distintas épocas y en distintos lugares en la Tierra, en los que estudios previos, únicamente basados en el estudio de la distribución molecular de estos lípidos, en particular alcanos normales de cadena lineal sin ningún tipo de insaturación, barajaron distintas hipótesis sobre el origen de estos alcanos, pasando por un origen biológico, que dijeron inicialmente, alternativamente que se debiera a reacciones abióticas de tipo Fischer-Tropsch. Luego, otro tipo de análisis contradecían o ponían en duda al menos la posibilidad de que las condiciones que se daban en estos meteoritos madre pudieran dar lugar a este tipo de reacciones abióticas. Y finalmente, el grupo de Sefton y colaboradores volvieron a extraer estos alcanos y además les aplicaron el estudio de la composición isotópica del carbono a nivel individual de cada compuesto. Aquí podéis ver la distribución de las unidades de carbono de todos los alcanos detectados, distribuciones entre 12 y 26 unidades según el estudio y según el meteorito. Y aquí podéis observar las medidas registradas de la concentración del isótopo pesado del carbono. Y efectivamente caían en valores que son típicamente asociados con un origen biológico de ciertos metabolismos, ¿no? Sin embargo, al realizar el estudio, esto podría dar lugar a pensar que estos alcanos detectados en los meteoritos eran de origen biológico. Sin embargo, al hacer un estudio más pormenorizado en el que se realizaron extracciones a distintos niveles de profundidad dentro de la estructura del meteorito, se observó cómo el contenido de alcanos era claramente superior en la superficie y a medida que se metían hacia adentro, el contenido iba disminuyendo. De forma que concluyeron que la presencia de estos alcanos con estos valores tan empobrecidos de delta 13 no se debían a un origen biológico proveniente del espacio, del propio meteorito, sino que se habrían incorporado posteriormente por un proceso de contaminación terrestre asociado a la presencia de distintos compuestos de petróleo o fósiles, hidrocarbonos fósiles. Y la explicación, bueno, la asocian a distintos procesados de la muestra durante la recogida o al propio impacto en la Tierra que pudiera haberse visto contaminado por este tipo de compuestos. Otro tipo de estudios asociados al análisis isotópico aplicado a compuestos específicos es otros lípidos con grupos funcionales que son los ácidos carboxílicos. En este caso se estudiaron en un meteorito en particular, que es el meteorito de Murchison, que cayó en Australia en 1969, y en el que estos autores detectan, bueno, os explico porque se ve muy mal la transparencia en el propio artículo, pero básicamente tenéis aquí el registro de cada uno de los valores isotópicos asociados a dos isótopos en este caso. En la izquierda tenéis el eje del deuterio, la concentración de deuterio, delta D, y aquí la concentración del isótopo pesado del carbono, el delta 13. Y aquí abajo tenéis los distintos compuestos detectados, hasta creo recordar que eran 50 ácidos grasos monocarboxílicos, o sea, con un único grupo COOH. Este primer paquete es el de los ácidos grasos saturados lineales y aquí distintos tipos de ramificaciones con una o dos grupos metilos en distintas posiciones del ácido. Bien, lo que quiero contaros de este estudio es que la detección que hicieron de estos valores isotópicos fue que eran valores mayoritariamente enriquecidos, valores hasta en positivo, 32 unidades con 5 por mil de carbono 13 y más de 2000 de deuterio. Esto en principio apunta a un origen interestelar, nada que ver con un origen biológico porque son valores muy elevados. Sin embargo, hay que destacar que de los dos tipos de ácidos monocarboxílicos que detectaron, los lineales y los ramificados, observaron una clara diferencia de los dos grupos, tanto a niveles de concentración de deuterio como de carbono 13, lo cual les llevó a barajar dos posibilidades, que o bien el origen dentro de ese interestelar siguiera distintas vías sintéticas, los lineales de los ramificados, sabiendo que los ramificados tienden a producirse, tienen una ratio de producción cinéticamente favorecida, de manera que en distintas áreas del meteorito madre, causado por distintas condiciones físico-químicas o de todo tipo de temperaturas, pudiera favorecer el fraccionamiento en uno u otro sentido entre los lineales y los ramificados, o bien que
la incorporación de estos ácidos lineales claramente más empobrecidos en los dos isótopos respecto a los ramificados pudiera indicar una incorporación posterior al meteorito una vez en la Tierra, bien durante el impacto o bien durante el procesado de las muestras. Cuando en lugar de estudiar lípidos, el análisis isotópico aplicado a compuestos específicos, tales como los lípidos, hacemos estudios en compuestos más simples, tales como el CO2 o el metano que mencionaba previamente nuestro compañero Jorge, la cosa se complica un poco en el análisis, porque son compuestos que son mucho más ubicuos, entendedme, en cuanto a la posibilidad de los orígenes de los que venga. Hay muchas más fuentes abióticas y resulta más difícil reconstruir la historia. Este trabajo, publicado en Nature Astronomy este año, en el que se presentan o se interpretan los resultados obtenidos por el instrumento SAM a bordo del Curiosity, lo que hacen es analizar el contenido isotópico tanto de oxígeno 18 como de carbono 13 en muestras de depósitos aéreos y rocas sedimentarias recogidas por el Curiosity, pero en un procesado de la muestra que difiere del que yo ahora os contaré, del que se aplica cuando se analizan aquí en la Tierra los lípidos. Mientras que en la Tierra, en muestras que procesamos nosotros en el laboratorio, hacemos una extracción previa, hacemos un pretratamiento de la muestra para extraer los lípidos y poderlos inyectar. Podemos ver la distribución, lo que os hablaba al principio, la distribución molecular para ver si hay algún patrón que nos indique un origen biológico o no. Y luego sobre cada uno de esos compuestos aplicamos el análisis isotópico. El instrumento SAM lo que hace es la muestra, la piroliza, aplica temperatura y todo el CO2 en el que se convierte analiza de forma grosera todo el contenido isotópico en todo ese CO2. De forma que no puede discriminar y se basa en una única medida de todo lo que pueda tener allí, sin diferenciar de qué compuestos procede, cómo son, qué distribución tienen, etcétera. Estos autores lo que observaron en estas muestras marcianas es que en líneas generales las muestras obtenidas a bajas y medias temperaturas estaban generalmente empobrecidas en carbono 13, mientras que aquellas que provenían de una temperatura mayor estaban relativamente enriquecidas en carbono 13. Yo solo estoy hablando aquí del carbono 13, no del oxígeno. Lo que observaron aquí es que por explicación de cómo funciona la atmósfera en Marte, lo que se observa, lo que ellos reconstruyen de estos análisis es que el continuo escape de gases en la atmósfera de Marte hace que el isótopo que se ve favorecidamente más emitido hacia afuera es el isótopo ligero, de manera que la atmósfera en Marte va quedando progresivamente enriquecida en carbono 13, de forma que los valores que se observan aquí, el corolario que yo quiero sacar de esto para poner de manifiesto la dificultad de análisis en este tipo, cuando se estudian este tipo de compuestos, es que el punto de partida del que partimos, en caso de que hubiera vida en Marte, es que el carbono inorgánico del que parten o partirían estos microorganismos para incorporar en su metabolismo estaría mucho más enriquecido comparativamente que el que tenemos aquí mismo ahora mismo en la Tierra, porque el contenido de delta 13 que manejamos aquí en nuestra atmósfera de la Tierra es de menos 8 partes por mil, mientras que aquí en este estudio han determinado valores que están en varias partes positivas, no recuerdo ahora, en torno a 20, 15, 20 partes positivas por mil. De forma que lo que hay que tener en cuenta es que la interpretación que pudiéramos hacer de un valor para asociarlo con una fuente biológica o no, tendría que tener en cuenta primero los valores de los que partimos por entender previamente la química del ambiente, recordando lo que había dicho nuestro compañero Jorge, que es muy importante conocer el contexto físico-químico o geoquímico del ambiente que estamos estudiando, como para poder interpretar posteriormente si las medidas que estamos obteniendo en un determinado tipo de muestra ambiental sugieren o no un origen biológico frente a un abiótico. Como resumen, me gustaría que os quedarais con los siguientes, los siguientes aspectos. Cuando buscamos biomarcadores o marcadores de vida en otros planetas, es difícil la selección de un único marcador. Y lo hemos visto con el tema de la fosfina y lo podemos ver con cualquier otro tipo de biomarcador.
Cuando utilizamos marcadores moleculares que son en principio tienen una gran especificidad biológica, esto es difícil de encontrar en otros lugares, más que nada porque tenemos un grado de complejidad y unos tamaños que no son los esperables a encontrar cuando vayamos a medir en alguno de estos lugares en el espacio. Debemos basarnos no en un único marcador, sino en una familia de compuestos que nos den una idea preliminar sobre el patrón de esta distribución molecular para ver si sugieren un posible origen biológico. La aplicación, además del análisis isotópico estable, permite además discriminar y aporta información adicional, aunque es cierto que hay distintos procesos abióticos, químicos, que pueden llevar a fraccionamientos que no son causados por orígenes biológicos, más aún en ambientes que no conocemos bien, como son lo que no es la Tierra. De forma que combinándolo los dos, haciendo un análisis isotópico específico de determinados compuestos, conseguimos una herramienta más potente, una herramienta forense más potente de análisis, y partimos de la base de que, en principio, en la Tierra las signaturas biogénicas son negativas, tanto en el isótopo del deuterio, en el isótopo del hidrógeno, como en el isótopo del carbono. En principio son negativas, pero hay que tener en cuenta que no partimos del mismo punto de partida aquí en la Tierra y en otros lugares, como hemos visto en este ejemplo de las medidas del CO2 en Marte. De forma que hay que tener en cuenta una serie de aspectos y tener cuidado en conocer bien el contexto físico-químico del entorno que vamos a estudiar antes de determinar si una determinada muestra tiene un origen biológico o no. Y además hay que tener un alto cuidado durante el muestreo, el manejo, el almacenamiento y el transporte de las muestras, porque ya hemos visto que es muy fácil introducir contaminación de tipo terrestre en el ámbito que a mí me lleva, que es el de los lípidos, por la gran facilidad que tenemos de portarlo en todo tipo de envases, incluso la piel, las grasas de distintos compuestos que utilizamos, de distintos productos que utilizamos aquí en la Tierra. Entonces, todo ello nos lleva a tener una gran cautela a la hora de manejar las muestras que se puedan coger en otros planetas antes de poder llegar a determinar si nos dan una señal relacionable con un origen biológico o no. Y esto es todo lo que yo os quería contar. Creo que mi compañero Víctor os hablará más en general de otros tipos de biomarcadores moleculares. Muchas gracias, Laura. Si dejas de compartir pantalla, paso yo a compartir la presentación de Víctor. Bueno, pues nada, hola a todos de nuevo. Vamos a ver, ya se ha hablado bastante de lo que entendemos al menos por un biomarcador molecular, pero bueno, vamos a hacer aquí otro pequeño resumen para que las cosas queden muy claras. A ver, tal y como lo entendemos nosotros y en general pues en astrobiología, pues es cualquier molécula que nos indica la existencia de un proceso biológico, tanto que haya sido actual como en el pasado, ¿no? Y Laura nos está expuesto unos ejemplos muy interesantes de precisamente eso, del pasado. Un proceso biológico, la forma más sencilla que conocemos pues son las bacterias, que tenéis ahí ese pequeño saquito que hay a la derecha de la imagen, y es la fuente de estos biomarcadores. Y estos pueden ser pues bien aquellos desechos, casi podríamos llamarlos, de metabólicos, y son en la mayoría de los casos gases, como veis ahí a la izquierda. Hay decenas de gases que pueden ser producidos por actividad microbiológica, desde el CO2, oxígeno, H2, el metano, el pH3, famoso, que luego hablaremos un poquito más, pequeños volátiles, de pequeños alcoholes, ácidos orgánicos volátiles, el dimetilsulfato, en fin, una serie de compuestos que se liberan a la atmósfera como consecuencia de esa actividad metabólica. Y eso claro, obviamente esa es la fuente donde deben poner nuestros compañeros que se dedican al estudio de las atmósferas de exoplanetas o planetas incluso del sistema solar, pues hay que poner el foco. ¿Por qué? Porque es básicamente, entiendo yo, porque lo único que podemos ver desde la Tierra con telescopios bien espaciales o bien en Tierra. Pero claro, obviamente, a ver, esos son biomarcadores
cuando sabemos que vienen cuando vemos que la relación del microorganismo o de la vida con ellos es esa flecha azul que veis ahí queda bien. Sabemos que es así, bien, estupendo. Pero claro, también sabemos que son de origen abiótico y se han mencionado antes diferentes fuentes que pueden originar a muchos de estos compuestos, ¿no? Fuentes geológicas, geoquímicas, etcétera. Entonces, la cuestión es, cuando los detectamos por sí mismos, la cuestión es rellenar esa gran interrogación que hay ahí. Bueno, a ver qué relación tiene eso con la vida. Entonces, claro, sabemos que es algo muy, muy complejo, claro, es difícil y se necesitan muchos datos, y el ejemplo muy claro que tenemos es el de la fosfina recientemente. Por lo demás, pues en nuestro campo de trabajo nos metemos más en tierra, como comentaba también antes Laura, y bueno, pues sabemos que pues los otros compuestos que forman parte de la vida ya son moléculas más complejas, como veis ahí uno de los ejemplos que nos ha comentado Laura, que son los opanoles, que son el equivalente al colesterol en las bacterias, ¿no? Entonces, pues bueno, son moléculas muy estables que se almacenan muy bien durante incluso miles de millones de años, algunos hasta 2.700 millones de años se han descrito. Pero bueno, ya, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Es muy complejo, como decimos, la detección de biomarcadores en otros cuerpos planetarios por múltiples razones. Primero, porque no vemos a los microorganismos directamente, ni podemos medir, o es al menos complicado ver su actividad metabólica, ver si crecen o no, es complicado. Entonces, te pongo esta figura para explicar un poco la complejidad química que nos podemos encontrar en diferentes ambientes planetarios, incluso en el espacio interestelar, como veis arriba a la izquierda. Eso es un poco qué química, digamos, compleja nos encontramos ahí. Pues bueno, pues los famosos pHs, los anillos aromáticos policíclicos y similares, o moléculas más pequeñas, como nos ha comentado antes Víctor, que sería en la parte, si me das al siguiente, se debe marcar ahí. Estamos en la parte, digamos, más baja de esta gráfica, donde están las moléculas sencillas, o básicamente gases y las moléculas que nos ha comentado Víctor, que se pueden encontrar en el espacio interestelar. Obviamente sí, vale, son moléculas, podrían ser potenciales biomarcadores muchas de ellas, pero insisto, hay que meterlas bien en la línea esa verde que veis ahí, que es un poco como yo lo llamo, un poco la línea de la biogenicidad. Entonces, es decir, cuanto más compleja es la química, mayor es el grado de certidumbre de que es biológico. Sin embargo, más difícil y más complejo es detectar ese tipo de moléculas. Entonces, pues obviamente, incluso aunque tengamos aminoácidos, aunque tengamos lípidos con distinta complejidad, como nos ha comentado Laura, sigue siendo incluso complejo si no tienes más datos para establecer, porque sencillamente podría ser, como pongo ahí en el recuadro azul, un ambiente digamos, protoplanetario o ya planetario, en el que se han ido formando diferentes moléculas o que han venido del espacio, como son aminoácidos, pequeños péptidos. Aún así, tampoco nos dice que sean de origen biológico, porque hasta que no tengamos claro digamos, toda la trazabilidad, ¿no?, de esas moléculas. Claro, la vida se caracteriza porque esa complejidad se traduce en la formación de polímeros, que es lo que veis en el gran recuadro verde. Pues tenemos péptidos más o menos complejos, ácidos nucleicos un poquito más complejos, que van generando estructuras. Y una de las características, digamos, propias de la química de la vida, es que forma estructuras complejas que a su vez generan microambientes, que es lo que permiten precisamente las reacciones enzimáticas. Es decir, hacen que en aquellos huecos de esos polímeros de aminoácidos, que son las proteínas, o de ácidos nucleicos, permiten que tengan lugar reacciones que de otra manera serían prácticamente imposibles o necesitarían una gran cantidad de energía. Entonces, eso es la biocatálisis, al fin y al cabo. Entonces, esa propiedad que tienen las moléculas biológicas de generar además estructura, de tener cierta plasticidad estructural, claro, son parámetros que podemos intentar ver. Obviamente, claro, ya no nos podemos mover en un ambiente de teledetección como estamos hablando aquí. Tenemos que ir a ambientes planetarios y a detección in situ y a desarrollar instrumentación y formas de verlo in situ. También es verdad, como comentaba antes Laura, es decir, son propiedades, son moléculas que tienen que ser
digamos, más recientes en el tiempo, porque posiblemente los procesos de genéticos o degradación por radiación, pues obviamente las están alterando seriamente. Entonces, en fin, si me pasa la siguiente. Entonces, vale, pero hay, como yo digo siempre, en la exploración de planetaria in situ tenemos también unos aliados que son a veces los minerales. Son a veces un estorbo, pero a veces para nosotros pues nos sirven para, digamos, atrapar esas moléculas biológicas y además contribuir a su estabilidad. Entonces se ha descrito que existen, bueno, y lo vemos porque trabajamos con ellas, que los minerales atrapan moléculas pequeñas en su interior y además evitan la degradación por otras, la degradación enzimática o la captura por otros microorganismos, o sencillamente la protegen de oxidación y otros procesos. Entonces, pero claro, están atrapadas en minerales y eso genera una dificultad, y es una de las restricciones principales de los análisis in situ en Marte, que luego comentaré. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y entonces se pueden formar cosas tan complejas como son los ácidos húmicos o el querógeno, que es realmente algo difícil digamos, de meterle el diente. Y eso es un poco lo que pasa con la materia orgánica de los meteoritos. La inmensa mayoría está en material refractario de gran tamaño molecular, pero que es muy complejo, muy difícil extraer la información. Entonces, entre que ya el propio querógeno ya se ha sido transformado o ha transformado los posibles biomarcadores y que la extracción es complicada, al final el resultado del análisis que tienes es muy, digamos, poco informativo, no te dice mucho sobre el origen biológico o no de esa muestra. Entonces, eso es un gran problema. Si me pasas la siguiente. Entonces, como comentaba antes Laura, pues hay que ir, lo que poco que puedas extraer hay que buscar patrones, que se asemejen o que se parezcan a las moléculas que tenemos que proceden de origen biológico. En fin, bueno, no voy a entrar más en ello, pero es esa búsqueda. En el caso de los aminoácidos, sabemos que la presencia de aminoácidos en sí misma no es un biomarcador. Tienes que estar mirando si la ratio de estereoisomérica de los aminoácidos está enriquecida en el L, que es lo normal en la vida, o en el D, pero como también comentábamos antes, es posible que en otros planetas pues ese enriquecimiento sea un poco diferente al de la Tierra. Entonces, entraña su complicación, ¿no? Entonces, podemos decir, vale, podemos distinguir entre L y D aminoácidos, ver el fraccionamiento, pues bien, pero también se sabe que hay procesos ópticos y físicos y químicos que pueden indicar una cierta selectividad enantiomérica, y con lo cual, de nuevo, insisto, complica el sistema. Pero bueno, siguiente, por favor. Entonces, claro, eso nos lleva a que hay restricciones importantes a la hora de enviar instrumentación de exploración planetaria in situ y además de la información que nos pueden dar. Entonces, las restricciones pues, se deben, por supuesto, además de la masa y las complicaciones técnicas, claro, cómo tenemos la muestra. Por ejemplo, todo lo que se ha enviado hasta ahora, básicamente, si le das, por favor, al siguiente. Sí, pues han sido instrumentos cuyo el método de análisis es la cromatografía de gases, o sea, fraccionamiento por cromatografía de gases y luego una identificación por espectrometría de masas, y pues desde la Viking hasta ahora mismo el instrumento SAM que a bordo del Curiosity llevan este sistema. Pero ¿cuál es el problema principal aquí? Que sencillamente por impedimentos, digamos, técnicos, ¿no? Es muy complicado hacer una extracción en diferentes solventes orgánicos como hacemos aquí en la Tierra. Por la mayoría de las muestras se extrae sencillamente por pirólisis o por volatilización. Y claro, lo que extraes también, como digo, está ya el rendimiento de esa extracción es muy baja. Entonces, ¿qué ves? Volátiles, moléculas pequeñas, moléculas de las cuales puedes extraer muy poca información. Por ejemplo, en el supuesto de que fueran biológicas, la información la has perdido. Entonces, te quedas siempre con esa incertidumbre. Otras técnicas, si le das al siguiente, por favor, son las espectrométricas, que está muy bien porque no requieren prácticamente el uso de la preparación de la muestra. Es muy sencillo, disparas el láser y entonces lo que ves con estas técnicas es un poco la estructura y la composición molecular
del target, ¿no? Donde disparas, y puedes ver pues, bueno, pues la presencia de diferentes tipos de enlaces entre carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera. Puedes inferir de alguna manera algún tipo de moléculas o puedes inferir también, por ejemplo, la presencia de pigmentos, ¿no? En función de pigmentos que podrían ser de o no origen biológico, dependiendo, siempre comparando con unas librerías o bibliotecas que tienes aquí en tierra. De nuevo, a ver si el patrón te encaja perfectamente, pues bien, puedes hacer una correlación directa, pero también tiene su complejidad, ¿no? Entonces, es el caso del instrumento del MoMA, que va a ir en ExoMars, que, bueno, aparentemente también es equivalente en cierta manera al gases masas, y lo que veremos será siempre patrones, ¿no? de espectrometría de masas que van a ser comparados con sus correspondientes en la Tierra. Es una técnica, arriesgada, es complicada porque el descifrar los espectros del instrumento por láser de absorción es complicado, pero bueno, ojalá sea exitoso y pueda detectar moléculas que siempre van a estar limitadas en el rango del tamaño. Y luego la otra de las estrategias, la que proponemos aquí nosotros en el CAP, pues es la de utilizar los sistemas de bioafinidad basados principalmente en el reconocimiento que mencionaba antes entre las moléculas biológicas, utilizando anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos educar? Podemos generar una batería de estas moléculas que pueden detectar a su vez otras estructuras. Por lo general nosotros queremos que sean más complejas, podemos detectar péptidos, podemos detectar otras proteínas o incluso ácidos nucleicos que pudiera haber en una muestra. Obviamente nosotros estamos exigiendo ya, si os dais cuenta, aquí un grado más de preservación, ¿no? Y de una muestra más reciente, porque claro, nuestros targets son ya moléculas más complejas, son biomarcadores que nos van a dar mucha más información. Ahora, sin embargo, sabemos que va a ser más difícil encontrarlos. Entonces, yo creo que siempre una combinación de estas técnicas en una misión siempre es lo más acertado, porque las técnicas espectroscópicas, por ejemplo, te permiten seleccionar aquellas muestras que tienen potencialmente materia orgánica. Las muestras de cromatografía te dicen, efectivamente, te dan más información al respecto, y luego las de bioafinidad te dan, y ya, digamos, si esa muestra contiene biomarcadores relativamente recientes, te dan ya una información, podríamos decir, inequívoca, ¿no? Y es un poco la estrategia que nosotros pensamos que se debería seguir. Si pasa la siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Entonces, esto es lo más complejo que se ha detectado ahora mismo en Marte por SAM, prácticamente es esto, es decir, el tiofeno y el benceno, y digamos así poca cosa más, unos cuantos cadenas de hidrocarburos como sabemos que se encuentran y se han identificado en los meteoritos, pues lo más normal es que sea de origen meteorítico. No hay por ahora ninguna evidencia, ninguna indicación de que esto pueda ser de origen biológico. ¿Cuál puede ser el problema de que no se vean moléculas más grandes? Pues posiblemente lo que comentaba antes, el modo de preparar la muestra. Si pudiéramos hacer como comentaba antes Laura, coger una muestra, utilizar solventes orgánicos y hacerlo como lo hacemos en el laboratorio aquí en la Tierra, pues sería estupendo, porque podríamos tener, pues seguro, que una mayor complejidad química. Creo recordar, no estoy seguro si el SAM llevaba solventes orgánicos, creo que para 3 o 4 experimentos. No sé si esos han llegado a utilizar o no y cuál ha sido el resultado, pero eso podría ser una estrategia, es decir, extraer con diclorometano, metanol, que suelen ser los solventes que utilizamos aquí en Tierra, pero claro, eso podría ser también un problema en Marte, porque sería una fuente de contaminación adicional. En fin, no es sencillo, para que veáis que es algo que, bueno, hay que seguir mejorando. Si me pasas la siguiente. Bueno, en fin, simplemente este es un resumen. Puedes pasar la siguiente de técnicas. Entonces, como decía yo, nosotros lo que proponemos es esto: utilizar las propiedades de la vida para capturar esa plasticidad
estructural que nos da, que nos permite identificar de forma inequívoca que es algo genuinamente biológico. Entonces, lo que veis ahí a la izquierda, los que no estén familiarizados con esto, es un esquema de una molécula de un anticuerpo, que es una partícula relativamente grande. Un anticuerpo es casi como una nanopartícula de 9 nanómetros de diámetro, que tiene esos dos sitios azules que veis ahí, que son los sitios de unión a los antígenos. Y los antígenos pues son aquellas moléculas que nosotros queramos que unan. La colección que tenemos nosotros tenemos una colección que permite poder detectar desde proteínas hasta lípidos, algunos también tenemos, hasta y como digo, ácidos nucleicos y restos digamos, de trozos de células. Y algo muy importante, que incluso se puede detectar aminoácidos e incluso tenemos uno de ellos que es capaz de distinguir entre L y D tirosina, que es uno de los aminoácidos más aromáticos más grandes, y L y D fenilalanina. Es decir, eso es algo también muy interesante que debemos explotar. Entonces, pues bueno, es un poco en lo que estamos trabajando y es, bueno, es, como digo, podemos detectar moléculas de forma más inequívoca, pero también es más complicado, ¿no? Y tenemos que acotar más el escenario donde vamos a buscarlas. Si me pasa la siguiente. Es volver a lo mismo, no quiero insistir aquí, por favor me pasas la siguiente. Entonces, esto es volviendo un poco al tema de la fosfina. ¿Qué pasa con la fosfina? Bueno, es decir, el mecanismo que se propone, porque se han descartado algunos o la mayoría de los que los autores han considerado que pueden operar en Venus, algunos de estos autores, yo creo que también firma este trabajo, ellos sugieren, creo que fue el año pasado, sugieren un proceso biológico que podría estar implicado en ello. Entonces, si veis ahí en esta imagen, es un proceso donde el fosfato sería reducido mediante un proceso biológico en el que interviene el NADH. El NADH es una molécula, para que lo sepáis, es una de las moléculas, digamos, más usadas como fuente de energía en los procesos bioquímicos. Está el ATP y el NADH. Entonces, es digamos, el stock, la moneda energética, ¿no?, que utiliza la célula en el metabolismo. Claro, ¿esto qué quiere decir? En este caso ellos proponen que el NADH reduce al fosfato, genera fosfito, y el fosfito en determinadas condiciones se produce ya por disproporcionación, ¿cómo sería? Disproportionation, bueno, una relación de desproporcionación, o como, no sé cómo traducirlo. Bueno, el caso es que generaría la fosfina que se liberaría al ambiente. Pero claro, estamos hablando de que necesitamos para que un ambiente determinado en un proceso microbiológico genere exceso de poder reductor, que es NADH, al fin y al cabo tenemos que tener unas condiciones de un relativo exceso de energía. Mi pregunta es si en las nubes de Venus estamos en una situación similar, en la que hay un exceso de energía. Bueno, yo esto lo vería como una especie de liberación de un exceso de energía, pues a base de este proceso. Pero bueno, en fin, está ahí, y eso es lo que sí podría estar ocurriendo aquí en la Tierra, porque está asociado a procesos de fermentación en zonas anaeróbicas y fermentación donde hay un aporte de nutrientes considerable. Entonces, bueno, no lo sé, es decir, pero está todavía en el aire, no se sabe muy bien, y es un proceso que bueno, seguro que en los próximos meses o años vamos a averiguar bastante. Y la siguiente me pasa, yo creo que, bueno, para que os hagáis una idea, este es el NADH, es una molécula compleja, pero sin embargo es una de las monedas energéticas. A base de ese intercambio de oxidación-reducción que veis en la parte superior, es la manera de transferir digamos, la energía en diferentes reacciones metabólicas. Y si me pasas la siguiente, bueno, entonces, como decía, los autores, si aceptamos, digamos, el modelo de que está intermediado la producción de fosfito, y por tanto luego por fenómenos de desproporcionación la formación de fosfina, pues esta es lo que veis aquí, miden la energía libre de esta reacción del fosfato, que como veis no es demasiado, pero bueno, a pHs neutros y ácidos es una energía libre negativa, que si la comparamos, por ejemplo, con la metanogénesis en el centro y con la sulfato-reducción por el hidrógeno, pues bueno, es muy poca, pero bueno, es posible. Es decir, es un proceso que estaría de alguna manera favorecido energéticamente. Pero bueno, está ahí y digamos que es interesante para estudiar en
en el futuro. Y si me pasa, yo creo ya la última, por ahora lo que sí se sabe, para que veáis, el metabolismo del fosfito y del fosfato, no se, a ver, me refiero en cuanto a la modificación del fosfito o el uso de este compuesto como forma de energía. Pues este es, por ejemplo, lo que se ha descrito, y es reciente, es del año pasado, de hace 2 años prácticamente, en un trabajo donde sí se reporta el proceso contrario en una única bacteria que se ha visto este proceso, y es precisamente el proceso contrario. El fosfito, lo que se hace, intercambia con el fosfato en la membrana para entrar, y es utilizado para lo contrario, es para generar NADH, que es el poder reductor que los mismos autores proponen precisamente para generar la reacción contraria. Pero bueno, en fin, que quiere decir que este es un metabolismo que está seguro que conoceremos bastante en los próximos meses, y yo creo que es interesante y está abierto, digamos que se conoce muy poco. Y bueno, nada más, simplemente quería comentar esto. Muchísimas gracias a los 4 ponentes.